Así que continuamos en esta mañana en el libro de Proverbios. Preparamos nuestro corazón, hermanos. Mientras los hermanos diáconos ya terminan de recoger las ofrendas, no dejes de orar para que el Señor prepare tu corazón para recibir su palabra. En esta mañana hemos venido con mucha carga, posiblemente con muchas luchas, preocupaciones, pero que ahora podamos disponer el corazón para escuchar la palabra de nuestro Dios. ¿Qué tal si oramos un momento para esto? Padre, tú conoces nuestras cargas, nuestras luchas, conoces las dificultades que atravesamos, lo difícil que es al día de hoy conciliar incluso lo más elemental que es el sueño para descansar. Padre, tú conoces y tienes en tu mano la realidad de por qué estamos cruzando esta prueba. Te ruego que ahora nos des la disposición del corazón para en medio de las circunstancias difíciles poder escuchar tu voz, ser fieles para someter nuestras vidas como sabios al orden que tú has determinado, a confiar en tus tiempos, en que nuestras vidas e incluso todo este universo está en tus manos. Y que así como aquellos santos en Apocalipsis, en el capítulo 15 reconocían, Señor, cuando tú revelaste y abriste todos los sellos, reconocieron al ver claramente tu revelación que cada una de las pruebas que cruzaron y atravesaron redundaron más en la gloria de tu nombre y en la fortaleza y formación de tu pueblo. Así te rogamos que en esta mañana nos demos cuenta de que si estamos en esta nación, en este tiempo, en estas circunstancias, es porque tú has permitido que tu pueblo manifieste la gloria celestial, tu carácter, a este mundo perdido que necesita conocer a Cristo. Te rogamos que nos ayudes y que nos uses como pueblo y prepara nuestro corazón, que tengamos esperanza renovada, fuerzas renovadas en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, ¿cómo el Señor guía a su pueblo hoy en día? ¿Cómo Dios nos habla y nos sostiene en medio del desierto de este mundo? Creo que muchas veces, podemos decir demasiadas veces, somos demasiado, valga la redundancia, místicos en nuestra comprensión de cómo Dios nos guía, de cómo Dios nos habla normalmente. Por una parte, pensamos a veces que debemos interpretar ideas confusas o impulsos emocionales. Todo esto no sabemos, pero creemos a veces que es emanado del Espíritu. A veces estamos leyendo señales constantemente, poniendo vellones. Cuando vemos un carro de caballo, esperamos que al menos un caballo nos hable en la calle y Dios lo use. O decimos cosas como Dios me dijo, como si realmente estuviéramos escuchando una voz audible, divina, que viene del cielo. Ahora, todo este misticismo pseudocristiano convierte a Dios en un Dios complicado, en un Dios difícil de discernir, en lugar de un Padre amoroso y bondadoso como la Biblia nos lo presenta. Entonces, ¿cómo Dios nos guía? ¿Cómo Dios nos dirige? ¿Cómo Dios nos habla de forma regular? Hermano, por eso estamos estudiando el libro de Proverbios y por eso estamos estudiando estos libros de sabiduría, porque la forma en que Dios nos guía es por medio de su sabiduría, por medio de la sabiduría que nos ha dado. Dice Santiago, el que tenga falta de sabiduría, pídala ¿a quién? A Dios. Así que esta sabiduría alimentada por su palabra revelada y santificada por la oración es la forma en que debemos entender que Dios nos guía. Necesitamos ser sabios. A veces estamos esperando que Dios ponga el nombre de aquella muchacha con la que me voy a casar o aquel muchacho en la pared del cuarto y lo pinto de blanco para que se vea mejor. ¿Seré yo que no estoy viendo bien? Pero realmente necesitamos buscar la sabiduría de Dios. Y esto es una responsabilidad que tenemos. Necesitamos ser sabios. Y la Biblia misma nos llama a buscar la sabiduría. Es nuestra responsabilidad salir y buscarla.
y tendremos muchos beneficios con ella. Orden, ayudar a otros, el manejo de la lengua, nuestro corazón funcionará mejor, no físicamente, sino nuestro centro de voluntad, nuestros deseos, nuestros afectos entrarán en orden. Así que hemos visto hasta aquí, del capítulo 1 al 9, después del prólogo, en el capítulo 1 del libro de Proverbios, los discursos o las palabras del padre al hijo. Son estos 15 poemas que vimos al principio del libro. En el capítulo 10 de Proverbios comienzan los proverbios de Salomón. A partir del capítulo 22, verso 17 que veíamos la semana pasada, tenemos esta pequeña sección en el centro del libro de Proverbios, conocida como los dichos o las palabras de los sabios. Comienzan en el capítulo 22, como dije, verso 17. Son como 30 aproximadamente dichos en total. En el capítulo 24, que es el que veremos hoy, veremos 10 de estos dichos de los sabios, que recuerden, en el capítulo 22, 17, es como que el padre le dice al hijo, inclina también tu oído, oye las palabras de los sabios. Es como que esta sabiduría está delante de ti. Tienes que hacer algo, tienes que inclinar tu oído, tienes que disponerte a escuchar, tienes que salir y buscarla, así como buscamos cada día lo que vamos a comer en la semana, si podemos encontrar algo ya. Así que vamos a leer el capítulo 24, versículos 1 al 22, que tenemos estos dichos de los sabios, y luego del 23 al 24 tendremos una última sección, que son otros dichos de los sabios que comienzan en el capítulo 22 también, 24, versículo 23. Pero vamos a leer primero del capítulo 24, los versos 1 al 22. Dice, no tengas envidia de los hombres malos, ni desees estar con ellos, porque su corazón piensa en robar e iniquidad hablan sus labios. Con sabiduría se edificará la casa y con prudencia se afirmará y con ciencia se llenarán las cámaras. De todo bien preciado y agradable, el hombre sabio es fuerte y de pujante vigor el hombre docto. Porque con ingenio harás la guerra y en la multitud de consejeros está la victoria. Alta está para el insensato la sabiduría. En la puerta no abrirá él su boca. Al que piensa hacer el mal, le llamarán hombre de malos pensamientos. El pensamiento del necio es pecado. Abominación a los hombres el escarnecedor. Si fueres flojo en el día de trabajo, tu fuerza será reducida. Libra a los que son llevados a la muerte. Salva a los que están en peligro de muerte. Porque si dijeres, ciertamente no lo supimos, ¿acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? El que mira por tu alma, él lo conocerá, y dará al hombre según sus obras. Come, hijo mío, de la miel, porque es buena, y el panal es dulce a tu paladar. Así será a tu alma el conocimiento de la sabiduría. Si la hallares, tendrás recompensa. Y al fin tu esperanza no será cortada. Oh impío, no aceches la tienda del justo, no saquees su cámara, porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. Cuando cayere tu enemigo, no te regocijes, y cuando tropezare, no se alegre tu corazón. No sea que Jehová lo mire y le desagrade, y aparte de sobre él su enojo. No te entremetas con los malignos, ni tengas envidia de los impíos, porque para el malo no habrá buen fin, y la lámpara de los impíos será apagada. Teme a Jehová, hijo mío, y al rey. No te entremetas con los veleidosos, porque su quebrantamiento vendrá de repente, y el quebrantamiento de ambos, ¿quién lo comprende? Así que, hermanos, aquí tenemos estas palabras de los sabios y nuevamente en el versículo 1 del capítulo 24 tenemos lo que ya habíamos visto la semana pasada acerca de la envidia. Una vez más la envidia. Los sabios, recuerden que este mundo, según Proverbios, se divide en 2 personas. Los necios, que no respetan el orden de Dios, que no reconocen que este mundo funciona conforme al derecho que tiene Dios mismo de hacer las reglas.
Los necios violan todo el tiempo eso, intentan hacer las cosas a su manera. Como el Salmo 2, echemos sus cuerdas, soltémonos de sus ligaduras, hagamos nuestra vida a nuestra manera. Los sabios reconocen el orden, el diseño de Dios, intentan vivir conforme a la línea que Dios ha trazado, los límites que Dios ha puesto, la definición propia que Dios tiene del bien y del mal. Así que dice, cuidado con la envidia. Los sabios deben cuidarse de envidiar a los malos. Y sabemos que en nuestro corazón todo el tiempo hay una batalla, hay una lucha, es difícil. Y dice, no tengas envidia de los hombres malos, ni desees estar con ellos. El corazón de ellos piensa en robar, sus labios solamente hablan iniquidades. Así que, recuerda, la envidia es no solamente tiene mucho que ver con la codicia, está muy enmanada, pero realmente mientras la codicia desea tener algo, se enfoca en el objeto, la envidia se enfoca en la persona. O sea, no solamente envidio lo que él tiene, o quiero lo que él tiene, sino que realmente no quiero que él tenga eso, porque creo quizás que lo merezco yo más. Ahora, los sabios no envidian a los malos, más bien protegen a los desvalidos, y este es el enfoque que vamos a ver en esta primera parte. Proverbios tiene que ver con nuestras relaciones, con la gente con quien nos relacionamos. El corazón está conectado a las acciones porque es el centro de lo que somos. Así que dice que el malo, su pensamiento solo piensa en hacer el mal. ¿Y cómo podemos librarnos? ¿Cuál es el antídoto para esta realidad de mirar a aquellos que sabemos que son impíos, sabemos que no honran a Dios, sabemos que no intentan vivir la vida como Dios demanda y sin embargo parece que prosperan? Porque este es un mundo complejo, es un mundo difícil. Parece que Dios les está dando a ellos más que a nosotros. Necesitamos una vista panorámica, amplia del destino de los malos. Porque como la hierba que hoy está verde y mañana se seca, así será desvanecida esta gloria de los malos. Esta gloria o esta riqueza material. Entonces, aquí tenemos el primer dicho de los sabios. Cuida tu corazón, no tengas envidia de los hombres malos. Tenemos que batallar con eso y el antídoto o la manera de batallar es enfocarnos en cómo podemos no simplemente, y voy a buscar las palabras más correctas porque realmente podemos anhelar humanamente hablando vivir un poco mejor. Pero ese anhelar vivir un poco mejor no puede convertirse en el Dios que gobierna y rige mi vida. Así que, ¿qué tal si me enfoco en lo que ya Dios me ha dado? ¿Cómo puedo con eso ayudar a los que tienen menos que yo? Así que la forma práctica de luchar con la envidia no solamente es, Señor, quítame la envidia, sino, Señor, ayúdame a reconocer que todo lo que tengo, aunque me parezca poco, lo he recibido de tu mano. ¿Qué tal si me enfoco en, con esto que tú me has dado, ayudar incluso a aquellos que tienen menos que yo? Los sabios, su corazón cambia, su pensamiento cambia. Dice entonces, no desees estar con ellos, ¿verdad? En el versículo 1. Versículo 3 dice, con sabiduría se edificará la casa y con prudencia se afirmará y con ciencia se llenarán las cámaras. Con sabiduría se edifica un hogar. Muchas veces estamos tan concentrados en buscar las cosas materiales y estamos perdiendo de vista, como familias, lo más importante, el fundamento correcto sobre el cual se puede edificar no una casa o un lugar donde vivir y pasar el tiempo, sino un hogar. El Señor, vimos en el capítulo 8, que crea el universo con sabiduría. Y es con sabiduría que se construye un hogar sólido, un hogar con orden, un hogar bendecido. En Proverbios 31, por ejemplo, lo veremos en su tiempo, la mujer virtuosa edifica su casa y dice que lo hace con sabiduría. El cimiento de un hogar sólido, de un hogar firme, dice acá Proverbios, con sabiduría se edificará la casa. En Mateo 7, capítulo 7, versículo 24 y 29, lo leímos al principio, Jesús dice esta parábola y habla de la prudencia, de la sabiduría versus la necedad. Y es como que extrae esta riqueza del libro de Proverbios y la aplica concretamente.
Dice una vez más Mateo 7:24, cualquiera pues que me oye estas palabras, y es lo que acaba de decir en el sermón del monte, y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa ¿sobre qué? Sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre como insensato, que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa. Y cayó y fue grande su ruina. Así que, hermanos, una vez más, la prudencia versus la necedad. ¿Sobre qué fundamento estamos edificando? ¿Sobre qué fundamento estamos viviendo cada día, haciendo lo que hacemos? Porque el hombre que edificó su casa sobre la arena creía que estaba haciendo algo grande y un día todo lo que tenía se desplomó. Así puede pasar con nosotros, así puede pasar con nuestras familias. Parece que estamos haciendo algo, estamos viviendo cada día y construyendo algo, pero el fundamento correcto sobre el cual estamos edificando no es la sabiduría de Dios, y un día este mundo roto y caído y nuestros propios corazones van a destruir. Incluso la batalla espiritual que estamos librando puede destruir todo lo que estamos haciendo. Que Dios nos dé esta sabiduría para edificar con paciencia sobre el fundamento correcto, con prudencia. Dice que las cámaras, las bodegas, los cuartos serán llenos de todo bien. Este es el dicho 22. Dice el 5 al 6 entonces. El hombre sabio es fuerte y de pujante vigor el hombre docto, porque con ingenio harás la guerra y en la multitud de consejeros está la victoria. Hermano, ¿qué es más provechoso? ¿La fuerza bruta, la astucia o la picardía de este mundo o la sabiduría? Algunas versiones traducen este versículo como que la fuerza está en la sabiduría. ¿Qué es más importante en la guerra? Dice, con ingenio harás la guerra. Hay muchos ejemplos en la historia de guerras que se han ganado sin la fuerza bruta. Y dice, en la multitud de consejeros está ¿qué? La victoria. La sabiduría, el ingenio es más preciosa que la fuerza bruta. Hermanos, y muchas veces estamos intentando pelear y llevar adelante nuestra vida, no buscando la sabiduría de Dios de cómo actuar, sino que estamos buscando o actuando, reaccionando con fuerza bruta, simplemente. Y necesitamos entender que esta batalla que estamos librando, esta pelea diaria que estamos llevando a cabo, como Pablo la llama, la buena batalla que estamos peleando, no la podemos vencer en nuestras fuerzas, no la podemos vencer con nuestra astucia, apoyados en nuestra propia prudencia. Necesitamos del Señor, necesitamos sabiduría constantemente para poder actuar, obrar ante la realidad del mundo que se nos presenta tan hostil y difícil. Entonces, con ingenio, con sabiduría harás la guerra, dice el verso 6, y en la multitud de consejeros está la victoria. ¿Cuántas veces le confiesas a alguien tus luchas? ¿Cuántas veces buscas consejo en los pastores o en otros hermanos maduros de la iglesia para llevar adelante lo que estás haciendo? Ahora dice de nuevo el contraste en el versículo 7. Dice, alta está para el insensato la sabiduría. En la puerta no podrá o no abrirá él su boca. Así que para los necios la posibilidad, fíjense qué interesante esto. Yo siempre digo, o muchas veces he dicho, el mejor método hermenéutico de interpretación para la Biblia, a veces pensamos cuando estamos en el seminario, ahora sí voy a entender la Biblia, voy a interpretarla bien. Sí, tú puedes entenderla incluso intelectualmente bien, pero tu corazón no se está transformando. Es una paradoja, es una contradicción parece. Tenemos la doctrina correcta muchas veces, pero nuestro corazón sigue seco. Por ejemplo, tenemos a Jonás. Jonás no quiere ir a Nínive y en el capítulo 4 le dice, yo sabía que tú eres un Dios clemente, bondadoso, misericordioso, grande misericordia, lento. Por eso no quería ir. O sea, él tiene la doctrina correcta, pero su corazón está mal, porque Dios es un Dios compasivo y quiere mostrar su compasión a través de su pueblo contra sus enemigos. Muchas veces nosotros tenemos la doctrina correcta, pero tenemos un corazón que no funciona como debería funcionar. Entonces, eso significa
que el mejor método para entender la palabra no simplemente es un método intelectual, es un corazón dispuesto a ser transformado. Porque Dios está lejos del arrogante. Y tú puedes ser un buen teólogo arrogante y Dios está lejos de ti. Pero está cerca de ¿quiénes? De los humildes. Así que muchos pueden leer la palabra, pero no tienen la sabiduría de Dios para aplicarla. Y lo que está diciendo el Proverbio 7 es que alta está para el insensato, para el necio. Está alta la sabiduría. Así que cuando hable en la puerta, en aquel lugar, en aquel contexto, la puerta era el lugar donde los sabios se reunían, donde se hablaban las cosas importantes. Era como un centro de negocio, una cámara de comercio, donde los sabios legislaban, determinaban las cosas importantes. Dice, ¿saben qué? Cuando estés ahí en la puerta, no podrás abrir tu boca, porque la posibilidad y la habilidad, y escucha bien, la posibilidad y la habilidad dada por el Espíritu para construir una buena vida o de vivir la vida como debería ser, está demasiado alto para el insensato, para el necio. No podrá ni siquiera abrir su boca el insensato en ese día. El necio, recuerden, es el que no considera a Dios, no tiene una relación con Él, no considera el orden de Dios. Hermanos, el cristianismo no es saber cosas acerca de Dios. El cristianismo es una relación con Él. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Comienza en una relación ordenada y dirigida por el Señor mismo con nosotros. Así que, versículo 8 y 9, tenemos el dicho 24, contando todos los dichos de la semana anterior. Dice, al que piensa hacer el mal, le llamarán hombre de malos pensamientos. El pensamiento del necio es pecado y abominación a los hombres el escarnecedor. Una vez más, el necio no tiene la capacidad de obrar con sabiduría. Todo el tiempo repite una y otra vez el examen básico de la sabiduría y lo suspende. Pero al mismo tiempo sale sobresaliente en la maldad. Sus notas son excelentes en cuanto a lo malo, en cuanto a pensar el bien. Es muy bueno haciendo y esparciendo intrigas. El escarnecedor, dice aquí este versículo, el escarnecedor, si lo tratas de corregir, si tratas de conversar con él, de hacerlo entender, simplemente se voltea en tu contra y lo distorsiona todo. Es difícil conversar con una persona así, porque el escarnecedor es como el clima de la necedad. Este hombre o esta mujer siempre está buscando salirse con la suya, está intentando manipular, está intentando dar una imagen de él que no es real. Al final, dice el texto, abominación a los hombres será el escarnecedor. Al final se quedará solo. Este tipo de persona que siempre está pensando en él, en su beneficio, en cómo sacar provecho. Y una vez más, si tratas de corregirlo, si tratas de hacerlo entender, simplemente cambia toda la situación y voltea todo en tu contra y es difícil poder llegar a un acuerdo con una persona así. Así que dice, al que piensa hacer el mal, le llamarán hombre de malos pensamientos. El pensamiento del necio es pecado y abominación a los hombres el escarnecedor. Versos 10 al 12, vamos a ver cómo las adversidades prueban realmente lo que está en nosotros, prueban la fuerza que Dios nos ha dado, la adversidad que revela la fortaleza o la debilidad. El versículo 10 a veces es difícil de traducir. Dice, si fuere flojo en el día de trabajo. Y otra traducción dice, en el día de la presión, o en el día de la prueba, o en el día difícil, tu fuerza será reducida. Verso 11, libra a los que son llevados a la muerte, salva a los que están en peligro de muerte. Porque si dijeres, ciertamente no lo supimos, ¿acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? El que mira por tu alma, él lo conocerá y dará al hombre según sus obras. Como veíamos al principio del capítulo 24, en contraste con el necio, el sabio ayuda a aquellos que tienen vulnerabilidad, aquellos que están al lado suyo, y él tiene la posibilidad, la fuerza de ayudarlos. Hermano, y esto es muy interesante porque dice acá la palabra, si dijeres, ciertamente no lo supimos. Como que no sabía que tenía aquí necesidad cerca de mí. Dice, cuidado,
porque el que mira, que es Dios, por tu alma, Él lo conocerá. Y Él dará al hombre según sus obras. La Biblia nos invita a proteger, a cuidar. Cuando hablamos, por ejemplo, de masculinidad y hablamos de que el hombre tiene la voz más gruesa, más fuerte que la mujer, hablamos siempre, esta voz fuerte del hombre no es para imponer, no es para gritar y ser un tirano, sino para guiar, para poder hablar más fuerte y guiar con su voz. El brazo más fuerte del hombre no es para violentar, es para sostener, es fortaleza para cuidar. Entonces, la Biblia nos invita, así como Dios cuida, protege y su voz poderosa, lo que ha hecho no es destruir, sino salvar y reunir a un pueblo. Así su pueblo está invitado por Dios a hacer su imagen y mostrar su imagen a este mundo de protección y de cuidado. Y muchas veces nosotros no estamos haciendo las cosas como deberíamos hacerlas. No estamos, así como Jonás, no estamos representando el carácter de Dios como deberíamos representarlo. Y somos como Pablo, y es verdad, no somos perfectos. Dice Pablo, no es que ya lo haya alcanzado ya. Prosigo a la meta del supremo llamamiento de mostrar la gloria de Dios en Cristo. Esa es la meta. Y a veces fallamos, pero el sabio reconoce estas cosas, reconoce sus debilidades. Y cuando nos hacemos de la vista gorda, cuando pudiéramos ayudar a otros, deberíamos arrepentirnos. Señor, perdónanos, porque tanto que estoy envidiando a veces tener algo y tengo algo que tú me has dado y hay alguien más necesitado que yo y ni siquiera lo estoy compartiendo. Necesitamos entonces sabiduría. ¿Se dan cuenta cuán práctica es la sabiduría? La vida cristiana no es venir el domingo simplemente y escuchar un sermón. Es algo que transforma y cambia nuestra vida completa, nuestra disposición del corazón a vivir una orientación diferente a cómo vivíamos antes de ser cristianos. El escarnecedor, el necio, planea contra otros, usa a las personas, las manipula, las extorsiona, busca su beneficio, aunque se diga lo que se diga, aunque se diga un ministro de Jesucristo. Utiliza a la gente. Sin embargo, el sabio es lo contrario. Busca todo el tiempo la oportunidad de servir, la oportunidad de ayudar a otros. Por eso dice, libra a los, versículo 11, a los que son llevados a la muerte. Estamos todo el tiempo buscando cómo predicar este evangelio. No solamente de palabra, sino que Cristo se vea en mi vida. Porque, hermano, aquellos que tienen millones o riquezas, si no tienen a Cristo, en realidad no tienen nada. Entonces, el sabio mira el mundo desde una perspectiva diferente y les ayuda a evaluar desde esta cosmovisión diferente la realidad, interpretarla correctamente. Así que necesitamos entender estas cosas. Salva, dice versículo 11, a los que están en peligro de muerte. Cuidado, cuando nuestro pensamiento y nuestras actitudes parecen más las actitudes y pensamientos del necio que del sabio. Necesitamos evaluar nuestro corazón. Cuidado, porque dice la advertencia, el que mira por tu alma, el Señor, dice, Él lo conocerá y dará al hombre según sus obras. Versos 13 y 14. Dice el Señor, come, hijo mío, a través de su palabra, dice acá, de la miel, porque es buena, y el panal es dulce a tu paladar. Así será a tu alma el conocimiento de la sabiduría. Si la hallares, tendrás recompensa, y al fin tu esperanza no será cortada. Me encanta esa frase, dice, si la hallares. O sea, nos está invitando a salir y a buscar. Proverbios 2:4, al principio del libro, por ejemplo, dice, si como a la plata la buscares. Mira que estamos afanados buscando el dinero a veces, ¿no? Si como a la plata la buscares. Dice, si la escudriñares como a tesoros. Esto es Proverbios 2, versículos 4 y 5. Entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Dice ahora, búscala como plata, escudriñala como a tesoro. La sabiduría no vendrá por ti de forma mística. Una vez más, como decía al principio, tenemos a veces este entendimiento de que muy místico, de que de pronto voy caminando y Dios me habla del cielo. Dice, tienes que escudriñar.
Tienes que buscar, tienes que luchar, salir, tienes que ponerte de tu parte. La sabiduría no vendrá por ti simplemente así un día, sino debes salir y obtenerla. Mira cómo dice Proverbios. Si la hallares, tendrás recompensa, y al fin tu esperanza no será cortada. Y repito lo que dice Santiago: el que tenga falta de sabiduría, búsquela, pídala a Dios. Y dice que el Señor se la va a otorgar. Así que el texto es muy claro, y en el versículo 13 dice que el que escribe al Hijo compara la sabiduría ¿con qué? En el versículo 13, come, hijo mío, de la miel, porque es bueno. Así como debemos buscarla, también nos invitan a comer. La miel es dulce. Bueno, los que saben un poco, la miel es nutritiva, la miel es cicatrizante, es curativa. Así la sabiduría funciona en tu vida. Es cicatrizante para tu alma, es nutritiva, te cura, es dulce la sabiduría. Así debe ser en la iglesia. La iglesia debería ser una comunidad curativa, una comunidad nutritiva, cicatrizante. Como hermanos deberíamos ser una iglesia autocurativa. Pero si no tenemos sabiduría de Dios, donde nuestra alma está siendo sanada, está siendo cicatrizada, nutrida por la sabiduría y el consejo de Dios, no podemos hacerlo. Deberíamos estar entonces, y de hecho esto es la iglesia. A veces pensamos que la iglesia es un museo donde debemos admirar a aquellos hombres que no son tan lejos de nosotros, no podemos llegar a ellos. No, somos un hospital. Somos estamos todos en un proceso de sanidad continua. Y es el amor lo que debe distinguirnos. Manifestar este sentir de buscar al perdido, de consolar, de animar al caído, de lidiar juntos con nuestros pecados. Hermanos, Dios creó el cuerpo humano de tal forma que si nos arañamos, no tan profundo, se araña, no pasa nada, porque el cuerpo se hace todo lo posible por cicatrizar, por sanar. Entonces, el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, qué triste es, hermanos, que no seamos esta comunidad, este cuerpo que puede autocurarse en el poder del Espíritu Santo, con la capacidad que el Espíritu nos da, llevar unos las cargas de los otros. Y a veces estamos en realidad actuando más como necios, como escarnecedores, buscando lo nuestro, intentando salir adelante. Así que la pregunta se impone: ¿estás comiendo tú de la miel de la palabra del Señor? ¿Estás probándola, que es dulce a tu paladar? ¿Tu alma se está llenando del conocimiento de esta sabiduría? ¿Estamos teniendo estas recompensas de la sabiduría y nuestra esperanza está firme en medio del caos que vivimos hoy? ¿Manifestamos y estamos manifestando un amor distintivamente cristiano? ¿Somos una comunidad así? Tenemos que orar, tenemos que orar. Esta es la sabiduría, es totalmente práctica. No se trata de teología solamente, de saber cosas teológicas. Se trata de la práctica. ¿Cómo estamos viviendo? ¿Cómo estamos nosotros practicando esta vida nueva que el Señor nos ha dado? Fíjense ahora cómo habla el corazón. Versículo 15 y 16. Oh impío, no aceches la tienda del justo, no saquees su cámara, porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. Bueno, aquí están las advertencias. Los justos, que son los sabios, son aquellos que temen al Señor. Pero en un mundo caído, los justos pueden sufrir, los justos pueden padecer. Vimos al santo Job, hombre justo, padeció, sufrió. Ahora, aquellos que buscan honrarlo, que se rinden, que se someten a la definición de Dios, de lo que es bueno y malo, y confían en Él, pueden sufrir y caer. Dice este versículo. Pero dice que si el justo cayere 7 veces, ¿qué pasará? Se vuelve a levantar. El justo puede enfrentar adversidades, pero 7 veces puede caer y vuelve a levantarse. Pero la advertencia final es que los necios, los impíos, caerán ¿dónde? En el mal. Así que, una vez más, no hay nada que envidiar al impío, porque los impíos caerán en un lugar
donde no podrán levantarse nunca. Es lo que está diciendo el texto. El Señor lo definió de esta manera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Así que, hermanos, dice el texto, versículo 17, cuando cayere tu enemigo, no te regocijes. Y cuando tropezare, no se alegre tu corazón. Hermano, qué difícil, ¿verdad? Porque cuando tenemos enemigos o personas que nos han hecho mal, vecinos a veces, que sin haberle hecho nada, simplemente le caemos gordos, le caemos mal, y nos han hecho cosas, nos tiran agua para el lado, la basura, no sé, le puede pasar cualquier cosa. O gente que tú, sin saberlo, tú le caes mal y ya, así, de nada. O gente que te hace daño intencionalmente. Cuando le pasa algo malo a tu enemigo, ¿cómo te sientes? Y ahora, ¿te acuerdas de los amigos de Job? Que en un punto de la conversación dijeron, cuando el impío cayere, nosotros lo miraremos su caída y nos alegraremos. Y ahora Proverbio nos dice, cuando tu enemigo caiga, no te regocijes. Y cuando tropiece, no se alegre tu corazón. ¿Se dan cuenta de la sabiduría? ¿Qué práctica es? No te alegres, no te regodees con malicia por la caída de tus enemigos, por la calamidad de ellos. Cuidado, porque esto desagrada al Señor. Vamos a Mateo capítulo 5. Una vez más, el Sermón del Monte. Leíamos los 2 cimientos, que es el final del Sermón del Monte. Ahora, miren Mateo capítulo 5, versículo 38. Mateo capítulo 5, verso 38, el Señor hablando dice, oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistan al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que sean hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si aman a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludan a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacen de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sean pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Hermanos, el Sermón del Monte del Señor es un resumen claro de la sabiduría de Proverbios. Y la parábola de los 2 cimientos, dice el Señor, el que oye estas palabras y las hace es el hombre prudente, el hombre sabio. Esta es la palabra de Dios. Esto es lo que significa ser cristiano en la práctica. Esto es lo que significa reflejar el carácter compasivo, bondadoso, misericordioso de Dios. En que siendo nosotros sus enemigos, Cristo murió en la cruz por nosotros y dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que están haciendo. Dice, si tú no amas incluso a tus enemigos, ¿cómo puedes reflejar el evangelio? Que siendo tú enemigo de Dios, Cristo murió por ti y te amó en la cruz. Y por eso tú eres salvo hoy. Entonces, la Biblia nos invita a no tomar venganza, a no regodearnos, a no alegrarnos con malicia de aquellos que han sufrido. Por eso Jonás, una vez más, no quería ir a Nínive, porque eran enemigos del pueblo de Dios. Y cuando Dios le dice, ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella porque ha subido mi maldad, Jonás dice, no voy a ir. Esa gente no pueden ser salvos. Esa gente lo que merecen es que caiga fuego del cielo y se desintegren. Y tú y yo, mis hermanos, tenemos a ninivitas en nuestra lista personal del infierno. Gente que no perdonamos. Gente que queremos que no se arrepientan. Que no estén con nosotros en el cielo. ¿Te imaginas? Pero ese no es el carácter de Dios.
Y nosotros, hermanos, estamos en este mundo no para ser felices y comer perdices. Nosotros estamos en este mundo con un propósito único: reflejar la imagen, el carácter de nuestro Dios. Y nuestro Dios es benigno, es compasivo, es lleno de gracia, es misericordioso. Y si fallamos en esa tarea, fallamos en todo lo demás. No importa cuánto templo tengamos, no importa cuánta música, cuánto dinero, cuánta gente, no importa. Dios nos llama primariamente a reflejar su bondad, su compasión, su benignidad a este mundo. Y dice: cuando tu enemigo cayere, no te regocijes, no te alegres en tu corazón. Dice el versículo 18: no sea que Jehová lo mire y le desagrade y aparte de sobre él su enojo, como los ninivitas. Versículo 19. No te entremetas con los malignos. Una vez más, no tengas envidia de los impíos, porque para el malo no habrá buen fin. La lámpara de los impíos será apagada. Una vez más, una perspectiva amplia de la realidad no hará que tengamos envidia de aquellos que temporal y terrenalmente tienen más que nosotros hoy. Una vez más repetimos la frase, hermanos: los que tienen todo y no tienen a Cristo, en realidad no tienen nada. Sin embargo, aquellos que parece que no tienen nada materialmente y tienen al Señor y la sabiduría del Señor, aunque no tengan nada, lo tienen todo. Entonces tenemos que aprender a mirar la vida de una perspectiva más amplia, a interpretar el mundo desde la perspectiva de la eternidad y el Evangelio, porque la lámpara de los impíos será apagada. Versículo 21 dice: teme a Jehová, hijo mío, el principio de la sabiduría. Y dice: teme al rey, no te entremetas con los veleidosos, porque su quebrantamiento vendrá de repente, y el quebrantamiento de ambos, ¿quién lo comprende? Hermanos, acá hay una sabiduría tremenda también para nosotros como cristianos. Y sabemos que vivimos en un mundo y en un país muy complicado. Pero dice acá el mandamiento que no es para cierto sector de la cristiandad, sino para todo el pueblo de Dios. Teme a Jehová, hijo mío, ¿y a quién más? Y al rey. Así que el llamado de la palabra a honrar a las autoridades y a temer al rey, o sea, ser buenos ciudadanos, es lo que caracteriza a los creyentes que están caminando y construyendo su vida sobre la sabiduría. Vamos a Romanos capítulo 13 un momento. Mira cómo Pablo lo dice en su carta a los Romanos, en el capítulo 13. Y oro para que el Señor nos dé esta sabiduría y nuestro corazón sea transformado para escuchar la verdad, porque muchas veces queremos escuchar lo que deseamos escuchar. Pero el corazón sabio quiere escuchar la verdad y se conforma a la propia definición de la verdad que Dios establece, no la suya propia. Dice Pablo a los Romanos, versículo 1 del capítulo 13: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. ¿Cuántos creen que Dios es soberano? Dios es soberano. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y a los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagan también los tributos, porque son servidores de Dios, que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos los que deben. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. No deban a nadie nada, dice Pablo, sino el amarse unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Voy a avanzar un poquitico. Capítulo 13, versículo 12 ahora, dice: la noche está avanzada, se acerca el día, desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz.
Andemos como de día, honestamente, no en glotonería y borrachera, no en lujuria y lascivia, no en contienda y envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Hermanos, no hemos terminado todavía la sección en el capítulo 24 y vamos a hablar un poquito más de eso quizás adelante, pero siempre entiende esto. Es mejor un mal gobierno que una anarquía. Mira las noticias de Haití. Yo le comentaba al pastor Liván hace un momento, ¿te imaginas bandas mafiosas por todo el país que vienen ahora y le dicen aquí al pastor, al tesorero, dame todo el dinero que tienes? Porque esto es de nosotros, esta región es de nosotros. Con armas matan al que no se someta a ellos. ¿Se imagina lo que es la anarquía? Que Dios nos ayude, hermanos, como creyentes, a entender esta realidad. Y que podamos nosotros manifestar la piedad y podamos manifestar lo que este mundo no tiene. Porque en medio de un mundo corrompido y de gobiernos injustos, ningún gobierno de este mundo va a manifestar claramente el gobierno justo de Dios. Ninguno. Nosotros, la iglesia, debemos responder a esto de forma piadosa y saludable. Ahora, necesitamos terminar el capítulo 24 hoy. Dice Proverbios 24, versículo 23 al 26. Dice, también estos son dichos de los sabios. Hacer acepción de personas en el juicio no es bueno. Se nos exhorta aquí a tener cuidado de la parcialidad, de hacer acepción de personas. Amo a los que o favorezco a algunos en detrimento de otros. El que dijere al malo, justo eres, cuidado. Los pueblos lo maldecirán y le detestarán las naciones. Mas lo que los reprendieren tendrán felicidad y sobre ellos vendrá gran bendición. Besados serán los labios. En este contexto el beso era un signo de amistad que traía bien. Besados serán los labios del que responde palabras rectas. Prepara tus labores, versículo 27, fuera del campo. Prepara tus labores fuera y disponlas en tus campos y después edificarás tu casa. Versículo 27 está hablando de prioridades. Los que buscan casarse, por ejemplo. Muchas veces romantizamos la planificación familiar. No aterrizamos la importancia de hacer prioridades. El Señor provee, decimos. Y eso es cierto. Pero abusamos constantemente de esto, como los creyentes de Tesalónica, que ya no trabajaban porque el Señor provee y porque además el Señor está cerca. Y Pablo tiene que decirles, el que no trabaje, pues no coma. Dice, prepara tus labores, versículo 27, disponte, planifica, piensa, esfuérzate, ten prioridades. Si piensas en casarte, no puedes seguir viviendo igual, no puedes gastar el dinero de la misma manera en las cosas que antes las gastaba. Debes aprovechar mejor el tiempo, los recursos que el Señor te ha dado, que son limitados. Sé sabio, trabaja, ordénate, para que puedas construir un hogar sólido. Dispón en tus campos y después edificarás tu casa. Esto dice el verso 27. Ahora, del 28 va a hablar de la pereza. Dice, no seas sin causa, aquí va a hablar de ser falso testigo. A veces somos sumados a una causa por intereses y presentamos testimonio falso. Dice, no seas sin causa testigo contra tu prójimo, no lisonjees con tus labios. A veces usamos palabras lisonjeras, no porque amamos a la persona, sino que queremos sacarle provecho. No digas, como me hizo, así le haré. Tener venganza. Daré el pago al hombre según su obra. Pasé junto al campo del hombre perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento. Y aquí que por ella habían crecido los espinos, ortigas habían ya cubierto su faz. Aquí nos habla de nuevo de la pereza. Su cerca de piedra estaba ya destruida. Miré y lo puse en mi corazón. Lo vi y tomé consejo. Un poco de sueño, cabeceando otro poco, poniendo mano sobre mano, otro poco para dormir. Así vendrá como caminante tu necesidad y tu pobreza como hombre armado. Está hablando de la pereza. También aquí al final del capítulo 24, la ruina, hermanos, la ruina en un hogar no llega de la noche a la mañana. Así que, resumiendo un poco este capítulo y hablando un poco del total de esta sección de los dichos de los sabios, nos damos cuenta cómo vivir en un mundo caído donde hay personas que buscan dañar a otros, que lo hacen ya sea consciente o inconscientemente. Necesitamos sabiduría para movernos en ese camino.
No podemos vencer el mal provocando el mal. La envidia no es sabiduría. La actitud de poner los ojos en aquellos que tienen algo que tú crees que no merecen tenerlo. Hermano, recordemos finalmente que en la cruz vemos el clima de la maldad humana. Jesús ofreció su vida. La venganza nunca acabará con el mal. Solamente el Evangelio y, como dice Pablo a Romanos 12, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Así que la sabiduría tiene más poder que la fuerza. La sabiduría es miel para el alma, satisfacción dulce y grata esperanza y profunda esperanza para el futuro. Hermanos, recordemos, hay dos tipos de personas en este mundo: los sabios y los necios. Su pueblo, el pueblo de Dios, está llamado a vivir en sabiduría. No despreciemos este consejo. Evaluemos nuestro corazón, escudriñemos nuestros deseos y podamos definir si nos estamos sometiendo realmente a la palabra de Dios y estamos creciendo en el conocimiento del Altísimo. Oramos. Padre, gracias por esta mañana. Gracias por el libro de Proverbios. Son tantas verdades disparadas juntas que puede ser que a veces nos sintamos aturdidos. Pero, Padre, esta es tu palabra y necesitamos regresar a ella. Necesitamos estudiarla, meditarla, escudriñarla, salir y buscar la sabiduría. Te pedimos, oh Dios, que podamos revisar este capítulo, estos capítulos, cada uno de los mandamientos, que podamos estos dichos de los sabios que están delante de nosotros, escudriñarlos y podamos aplicarlos correctamente al corazón, a nuestras actitudes, a lo que sentimos y que podamos, Señor, pedirte que cambies nuestro corazón duro, porque, Señor, aún reconocemos que no te magnificamos, que no te mostramos, que no revelamos tu carácter, que no te amamos como deberíamos hacerlo y que aún amamos demasiado el pecado, que amamos demasiado nuestro propio plan, nuestro propio diseño, nuestro propio Salvador funcional que hemos determinado, nuestros ídolos. Te rogamos, Señor, que tu palabra derrumbe toda esa altivez y toda esa mentira que se ha construido en nuestras vidas y que podamos finalmente encaminar, dirigir nuestra existencia para vivir una vida conforme a tu propósito. Padre, nos encomendamos a ti para esto. En el nombre de Jesús. Amén.